Vamos a hablar acerca del curso de química general, ¿no? Dentro de ello vamos a hablar acerca del tema de química inorgánica y sobre todo la parte de la nomenclatura de ello. ¿A qué llamamos química inorgánica? En primer lugar, va a estudiar prácticamente las funciones, las estructuras y las reacciones de elementos, ¿no?, químicos prácticamente, pero que estos elementos no van a tener alguna conexión con el carbono o el hidrógeno, o los dos juntos, ¿no? En el cual, a diferencia de la química orgánica, sí vamos a encontrar elementos en el cual haya esta unión de ambas, del carbono y del hidrógeno. Entonces, eso es lo que prácticamente estructuralmente se va a diferenciar de la química orgánica. ¿Okay? Entonces, en inorgánica no va a haber esa unión y asimismo va a estudiar los elementos que van a formar parte de la tabla periódica. Y es importante también hablar de la nomenclatura. Y de ellos vamos a hablar de los óxidos, de los ácidos, también de los hidróxidos y de los sales, mencionando también a los hidruros. Es importante que para hablar de este tema hoy en día hay que tener una previa, ¿no? Tema acerca de la tabla periódica, conocer cuáles son los elementos metálicos, no metálicos, ¿no? Que ya viendo el sílabo, creo que ya han tenido un curso previo, entonces ya tienen idea de que probablemente qué vamos a hablar hoy. También es uno de los temas que hemos visto en nuestra etapa preuniversitaria, ¿no? Que en esta etapa ya universitaria también vamos a ahondar de ello. Y también al estar acá en la universidad, ¿no? Se va a llevar tanto se va a realizar clases teóricas como clases prácticas, ya cuando inicie su ciclo en el cual van a llevar química general. Entonces, acá vamos a hablar lo que es la parte teórica, ¿no? Ahora, en el índice que vamos a hablar hoy día va a ser, en primer lugar, qué es la nomenclatura, ¿no? En este caso, en los elementos inorgánicos, también cuáles son estos sistemas de nomenclatura inorgánica. Tenemos los tres básicos, que es la nomenclatura clásica o tradicional, también la nomenclatura de Stock, la nomenclatura de IUPAC o sistemática. También vamos a hablar de la función óxido, hidróxido, la función ácido y la función de las sales. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la nomenclatura inorgánica. Entonces, cuando escuchemos o hablemos de nomenclatura, prácticamente va a ser la palabra que será el lenguaje de la química, permitiendo sobre todo un mayor desarrollo de esta ciencia, en el cual se constituye bajo un conjunto ya de reglas preestablecidas internacionalmente, ¿no? En el cual se le va a asignar nombres o nombre a las sustancias simples o las sustancias que sean compuestas, ¿no? En el cual estos elementos, prácticamente los elementos químicos ya lo conocemos en la tabla periódica, pero estos elementos también pueden unirse con otros elementos que al formar ello van a tener un nombre característico. Y al darle un nombre es lo que le vamos a hacer, lo que se va a relacionar, ¿no?, con la nomenclatura. Entonces, una de las características, sobre todo en su función química de estos elementos inorgánicos, que estos elementos que se van a nombrar en conjunto van a tener propiedades similares, en el cual entre los que vamos a hablar son los hidruros, ¿no? Los óxidos, los hidróxidos, también los peróxidos y los ácidos, y en el cual se va a tener en cuenta las normas que nos va a dictar sobre todo la IUPAC, en el cual va a nombrar estos compuestos químicos. Ahora, estos elementos que se mencionaron van a tener lo que como característica cada uno de ellos un grupo funcional. En este caso, si hablamos de un hidruro metálico, obviamente va a estar unido, ¿no?, con un elemento metálico más lo que es un elemento de hidrógeno, ¿no? Un hidrogenio negativo, en este caso, para que haya la unión de estos elementos, en el cual puede ver, ¿no?, lo que se conoce con un elemento metálico como el potasio, en el cual ambos se llamarían hidruro de potasio.
Otro que es el óxido, su grupo funcional va a ser el O-2. En el peróxido, en este caso, el O es el oxígeno, ¿no? Ya no va a ser lo mismo como el óxido, sino también va a tener una exponente, ¿no? En la parte inferior, también con el 2. O sea, este prácticamente es lo que se caracteriza al elemento peróxido. El hidróxido se va a caracterizar con el OH- y el ácido, como ya tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de un ácido siempre va a haber la presencia de un hidrogenión, pero en este caso positivo. ¿Ok? Ahora, también para hablar acerca de la nomenclatura inorgánica, es importante mencionar también qué son los estados de oxidación, en el cual nos ponen como definición que va a ser la carga aparente que va a tener un átomo y va a indicar el número de electrones que este átomo puede ganar o puede perder. En el cual frecuentemente, ya que vamos a unir los diversos elementos que vamos a tener en la tabla periódica, lo vamos a unir con un hidrógeno o con un oxígeno, en el cual el hidrógeno, en este caso, su estado de oxidación va a ser positivo, sobre todo en todos los elementos que quiera unir, pero cuando el hidrogenión, su estado de valencia se vuelve negativo, cuando se va a unir con un hidruro metálico. ¿Ok? En el caso del oxígeno, también siempre va a trabajar con un -2 en estado de oxidación, pero cuando es con el peróxido va a ser con -1. ¿Por qué? Porque vemos que en el O2 tiene abajo, ¿no? Lo que es la subvalencia 2. Ahora, solamente el estado de oxidación del oxígeno va a trabajar con el +2 cuando trabaja con el flúor. ¿Por qué? Porque el flúor es electronegativamente más negativo que los otros elementos, en el cual acá es importante que el oxígeno se vuelva positivo. Ahora, ¿por qué? A ver. Ya. Vamos acá a trabajar con un lapicito, ¿no? Es importante que cuando hablemos del estado de oxidación de dos elementos químicos, estos tienen que ser al final neutros, en el cual se va a trabajar para ver, tenemos el F de flúor, que es 2, y el oxígeno. En este caso, dijimos que el flúor es electronegativamente, ¿no? Entonces, su estado de oxidación del flúor va a ser -1, mientras que el del oxígeno, en este caso que trabaja con el flúor, va a ser 2. ¿En qué se habla cuando estos ambos elementos, ¿no? Su estado de oxidación al final van a ser neutros, o sea, van a ser igual a 0? Es que tanto el estado de oxidación de los elementos con las subvalencias que van a tener cada elemento se va a multiplicar y después se va a sumar. Es decir, este 1, como solamente hay un oxígeno, se va a multiplicar por 2 y nos va a dar 2. Y ahora, este flúor que tiene 2, ¿no? Pero se va a multiplicar con el -1 porque eso es su estado de oxidación del flúor, dando al final -2. Y que al final nos va a dar 0, ¿no? Esto es lo que nos quiere referir, al final decir que es un estado neutro, en el cual todos los elementos químicos que vamos a trabajar nos tienen que salir 0, ¿ok? Ahora, también para no complicarnos la vida tal vez y no estar, otra forma también es memorizarlo. Que si, bueno, como ya todos hemos pasado nuestra etapa preuniversitaria, hemos tenido nuestra tabla periódica, ya sea de una forma que lo hayamos comprado, que lo hayamos impreso o que esté digitalizado, pero siempre es bueno, si van a buscar en internet, que esté completa, ¿no? Entonces yo recomiendo comprarse una que prácticamente ya viene completa. Me acuerdo que cuando yo tenía esta tabla periódica, en la parte posterior de ello estaba el estado de oxidación de todos los elementos de la tabla periódica, en el cual, por ejemplo, acá he puesto algunos ejemplos, ¿no? De los metales o de los semimetales y no metales, en el cual son los estados de oxidación de cada elemento.
Por ejemplo, cuando son +1, normalmente son elementos químicos que van a formar parte de la tabla periódica que son del grupo 1A. Y si son +2 es porque la mayoría forman parte del grupo 2A, ¿no? Es unos datitos que también nos puede indicar mediante su estado de oxidación, ¿no? Y de acuerdo, y después de ello ya podríamos memorizar, ¿no? Cuáles son, porque hay algunos que tienen un elemento, hay otros que tienen dos estados de oxidación, otros incluso tienen 3, otros incluso tienen 4, ¿no? Después tenemos a lo que es, vamos a agrandar ahora. En este caso, ¿no? Hay ciertos óxidos en el cual van a formar óxidos ácidos y óxidos básicos. O sea, hay ciertos elementos de la tabla periódica que no solamente van a trabajar con sus estados de oxidación cuando son metales y cuando son no metales, o sea, tienen doble función, por así decirlo. Son metales y no metales, por eso van a formar óxidos básicos cuando trabaja con elementos metálicos y óxidos ácidos cuando trabaja con elementos no metálicos. Entonces, cuando tienen esa doble característica, se llaman elementos anfóteros. Y hay otros óxidos otros elementos que no tienen propiedad ácida ni propiedad básica, de tal forma que se le considera como elementos neutros. Estos nombres son después que hay una unión con el oxígeno, que vamos a verlo después, ¿okay? Para no adelantarnos a los temas siguientes. Solamente hay que tener en cuenta que estos elementos químicos van a tener una propiedad ácida como una propiedad básica. ¿Okay? Y también suelen venir algunas preguntas, entonces es importante también recordarnos cuáles son los estados de oxidación como del cromo, del manganeso, vanadio, bismuto y el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno trabaja siendo un elemento neutro, ¿no? Pero también puede trabajar formando óxidos ácidos, es decir, que también puede ser un elemento no metálico. Bueno, es un elemento no metálico, ¿no? Ya, ahora, entonces ya tenemos una idea de lo que, para tener en cuenta qué es lo que vamos a hablar después. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de las nomenclaturas. Mencionamos que tenemos 3, que es la nomenclatura tradicional o la nomenclatura clásica. En este caso, en este tipo de nomenclatura se va a utilizar prefijos y sufijos de acuerdo al elemento químico en el que se va a trabajar, ¿no? En el cual se ha unido con otro elemento, ¿no? Es importante, como ya hemos visto, hay estados de oxidación del elemento químico. Si tiene un estado de oxidación, este elemento químico va a terminar lo que es en ico, ¿no? Cuando tienen un único estado de oxidación. Puede terminar en ico o normal, o sea, pues digamos un ejemplo que tenga un estado de oxidación es ejemplo es el sodio, ¿no? El sodio, por ejemplo, no va a terminar en sódico, sino va a terminar en sodio, ¿no? Entonces también puede tener ese tipo de terminación. Si tiene 2 estados de oxidación, en este caso, de menor a mayor. De menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. Si tiene 3 estados de oxidación, otra vez, de menor a mayor. Pero como ya son 3, entonces el menor de todos va a terminar en oso, pero se le va a anteponer un prefijo, que va a ser el hipo. Después el mediano oso y el mayor ico. También vimos que hay elementos que tienen estados de oxidación 4. Un ejemplo tenemos el cloro, tiene 1, 3, 5, 7, ¿no? En el cual acá también el menor de todos también va a iniciar con hipo y va a terminar en oso. Después el que sigue va a terminar en oso y el mayor que sigue, que no es tan mayor, el ico, y el mayor de todos va a iniciar con el per y va a terminar en el ico. Entonces, esto es lo que nos da a entender la nomenclatura tradicional. Se utiliza prefijos y sufijos. Por ejemplo, acá el hierro. El hierro se le ha unido con el oxígeno,
todo elemento que se une con oxígeno va a iniciar con el nombre óxido, ¿ok? Entonces, el hierro en práctica tiene como estado de oxidación dos números, ¿no? ¿Okay? Dos valores. En este caso, tiene el 2 y el 3. Acá en este ejemplo ha trabajado con el 2. Entonces, como tiene dos estados de oxidación, entonces vamos a ordenarlo de mayor a menor. En este caso, si ha trabajado con el 2, va a terminar el elemento en oso. Como dijimos, se unió con oxígeno, va a iniciar con óxido. Y como este es el hierro, ya no va a ser en este caso ferroso. Óxido ferroso. En este caso, vemos al sodio. El sodio está trabajando con el oxígeno. También óxido de sodio. ¿Por qué? Puede ser también óxido de sódico, ¿no? Pero más bonito suena óxido de sodio, porque también tiene un estado de valencia, ¿no? Un estado de oxidación, en el cual dijimos que puede tener en ico o también puede estar simplemente mencionar al elemento. Aquí el hierro está trabajando con el segundo estado de oxidación mayor, en este caso con el 3. Por eso, su terminación del hierro va a terminar en ico, en el cual va a ser óxido férrico. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a ver a la nomenclatura, bueno, acá primero, de stock, en el cual aquí simplemente se va a colocar el número de oxidación que acompaña al oxígeno en números romanos. Entonces, hay que recordar que todo elemento que se une con el oxígeno, ¿no? Se va a llamar óxido, ¿ok? Que más adelante vamos a ahondar un poco más de este tema, ¿no? Pero se va a llamar óxido, en el cual acá simplemente en la nomenclatura de stock se va a escribir, en este caso está con el hierro, óxido de hierro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta con qué estado de oxidación está trabajando el hierro. Por eso es muy importante conocer el estado de oxidación de los elementos químicos, ¿ok? En este caso, como está trabajando con el 2, entre paréntesis a este nombre de compuesto químico, se le va a poner el estado de oxidación en números romanos. Ejemplo, el cromo está trabajando con el 6. Ahora, pero me dirán, ¿pero por qué con el 6? Ya, ahorita vamos a solamente conocer lo que es el nombre, ¿ok? Más adelante vamos a ver por qué en este caso sería 6, por qué me dices que es 2, si acá yo veo que no tiene 2, ¿no? Vamos a hablarlo de eso más adelante, ¿ya? Pero hay que tener como de una forma general cómo sería el nombre del elemento químico en un tipo de nomenclatura stop, ¿ok? Tenemos acá, bueno, como óxido de cromo en este caso está trabajando con su estado de oxidación 6. Entonces, este 6 se va en números romanos. Y por último, vamos a hablar sobre la nomenclatura de UPAC o nomenclatura sistemática, en el cual acá va a indicar la cantidad de átomos que va a intervenir en cada molécula, en el cual aquí simplemente se va a poner prefijos como mono, bi o di, ¿no? Tri, tetra, penta, ¿no? Hexa, hecta, ¿no? Hasta deca nada más. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo nos representa el compuesto químico, es cómo nosotros vamos a escribirlo, ¿no? Cómo se va a llamar este compuesto. Vemos acá este elemento que es el calcio con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos oxígenos vemos acá? 1. Por eso es monóxido de calcio. En este caso también vemos un calcio, ¿no? Puede ser también monóxido de monocalcio, pero también puede ser monóxido de calcio simplemente. Ahora acá en el segundo, vemos acá el cobre unido con el oxígeno. También a simple vista, ¿qué vemos? El oxígeno, 1, ¿no? En lo que está de abajo, acá en subvalencia, en el cual indica, ¿no? ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Un oxígeno, por sería mono de 1. Monóxido de, en cobre, ¿cuántos átomos de cobre tenemos? 2, por eso monóxido de dicobre. ¿Ok? Entonces, es así como se va a trabajar. Ahora, último acá, el hierro.
con el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántas moléculas de átomos tenemos? Tenemos 3 átomos, ¿no? De oxígeno, en el cual sería 3 de trióxido. Y en el hierro, 2, ¿no? Moléculas, 2 átomos de hierro, en el cual sería dihierro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que diferencia a estos sistemas de nomenclatura que vamos a tener en estos compuestos químicos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro con respecto a ello. Ahora vamos a continuar de todos estos elementos que hemos hablado, que tal vez nos hemos mareado o también tal vez hemos recordado, porque ya hemos visto también estos tipos de clases, ¿no? Anteriormente. Entonces, es bueno hacer un recordaris de ello. Entonces, vamos a hablar acerca de la función óxido de los elementos. Prácticamente van a ser compuestos binarios. ¿Por qué? Porque va a formar de 2 elementos químicos, ¿no? En el cual el grupo funcional va a ser el oxígeno, pero el oxígeno va a tener su estado de oxidación -2, en el cual se le va a llamar grupo óxido, ¿ok? Pero como mencionamos, es un compuesto binario, pero de acuerdo a qué tipo de elementos vamos a combinar este O2, ¿no? Se va a llamar, puede ser un óxido metálico u óxido básico o un óxido no metálico, o también llamado óxido ácido o anhídrido, ¿ok? Anhídrido. Ahora, vamos a tener como ejemplo el óxido metálico. ¿A qué se le llama? ¿Cómo se forma? Miren, primero vamos a tener el elemento, ¿no? De la tabla periódica que tiene que ser metal, ¿ok? Y tenemos que tener en consideración cuáles son sus estados de oxidación, ¿ok? Y va a estar más lo que es este grupo funcional que es O-2, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a unir estos 2 elementos, el elemento metálico con el oxígeno, y los estados de oxidación de cada elemento químico se va a cruzar en aspa, ¿ok? Acá, bueno, no importa si es negativo o positivo, igual pasa, ¿ok? Solamente lo negativo o positivo nos va a importar para saber el estado de oxidación en conjunto, si es neutro ambos elementos químicos. No puede ser, no, si nos da otro, o sea, si no nos da 0, prácticamente no, ese elemento no tendría valor. Entonces, aquí, bueno, vemos que este 2, que era del oxígeno, pasa al elemento metálico y el X, que era del elemento, pasa al oxígeno, ¿no? Entonces, tenemos a este compuesto, esta fórmula que vamos a tener en cuenta.Ejemplo, el cobre es un elemento metálico. Acá, en buena hora, nos dice el estado de oxidación del cobre, ¿no? Tenemos que es +1 y +2. Entonces, está trabajando acá con 1, en el cual este cobre en 1 va a estar arriba, ¿no? Y así que este va a ser el grupo funcional, que es el O-2. Se va a cruzar en aspa los estados de oxidación y vemos que el cobre al final tiene 2 moléculas, 2 átomos de cobre, disculpe, y un átomo de oxígeno, ¿no? Porque se cruzan los estados de oxidación. Entonces, si vamos a ponerle nombre en la parte clásica, ¿no? En la nomenclatura clásica, ¿cómo se va a llamar? Como está trabajando con oxígeno, se va a iniciar con el nombre de óxido. Y bueno, en este caso, cobre se va a llamar cuproso, ¿ok? Porque está trabajando con el menor estado de oxidación o también estado de valencia. Y en la parte de stock, nomenclatura de stock, se va a poner como está, se va a escribir tal y como nosotros lo conocemos, ¿no? Óxido de cobre. Y el estado de oxidación se va a poner en números romanos con el que se ha trabajado, en este caso el 1. Y en la sistemática, bueno, vamos a poner, puede llamarse monóxido de cobre, de acuerdo al número de átomos que tenemos de cada elemento químico, o también puede llamarse óxido de dicobre. ¿Ok? Ya. Entonces, esto es con respecto al óxido metálico. Ahora tenemos al óxido no metálico. En este caso, bueno, va a tener la misma fórmula, solamente que se va a unir con un elemento no metálico. En este caso tenemos, por ejemplo, al carbono.
Acá está trabajando con el 4, ¿no? De su estado de oxidación. Vemos que también se va en aspa, el estado de oxidación del carbono, que es 4, se va al oxígeno, y el 2 se va al carbono, ¿no? Pero, ¿por qué me sale CO2? Nos tendría que salir prácticamente C2 o 4. En este caso, en la química, solo en la química, ¿ok? Sí, se puede simplificar. Entonces, de ese CO2, C2 o 4, se simplifica, se saca a mitad. O sea, C al final va a ser 1 y O va a salir 2. Por eso tenemos a este compuesto químico, ¿no? Simplificado, CO2. Entonces, clásicamente puede llamarse también óxido carbónico, ¿no? Porque termina es el mayor estado de oxidación, pero sabemos que también es un anhídrido, ¿ok? Entonces, anhídrido carbónico. Su nomenclatura de Stock, óxido de carbono, tal y como lo vemos, y en estado de oxidación, en paréntesis, en números romanos. Y sistemática, como también podemos apreciar, hay 2 moléculas de oxígeno y uno de carbono. Entonces sería dióxido de carbono, ¿no? Ahora, acá tenemos ejemplos de óxido básico, ¿no? Bueno, acá un ejemplo vamos a hacer, ¿ya? Los otros dos los he dejado para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Y puedan tener, o sea, puedan relacionarse con estos temas y no se les complique tal vez o se olviden mayormente para acordarnos sobre todo el estado de oxidación de los elementos químicos. Entonces, bueno, pero vamos a escribirlo. En este caso tenemos al hierro, ¿no? Ya. El hierro, ¿no? Se va a unir ¿con quién? Con el oxígeno, ¿ok? Y este oxígeno, bueno, sabemos que acá está el -2. Ya, y el hierro, en este caso, quiere trabajar con el 3, dice. ¿Ok? Entonces acá va a estar el 3. Y háganlo en este orden para que se quede, ¿ok? ¿Por qué ha salido esta unión? ¿No? Entonces, mencionamos que va a ir en aspa, entonces al final el hierro se va a ir con el -2 y el oxígeno se va a ir con el +3, ¿ok? Entonces nos va a formar el F2 o 3, ¿ok? Entonces ya tenemos esa formación del hierro con el oxígeno. En este caso es un óxido básico, ¿ya? Porque el hierro es un elemento metálico. Entonces, nomenclatura clásica va a ser un óxido férrico por su mayor estado de oxidación. El de Stock, como se ve, óxido de hierro y entre paréntesis su estado de oxidación. Y en sistemática, ¿no? De acuerdo al número de átomos que vamos a ver, tenemos 3 átomos de oxígeno, sería trióxido, y 2 átomos de hierro, sería dihierro, ¿no? Trióxido de dihierro. ¿Ok? Entonces, vemos este ejemplo en el cual para familiarizarnos con este tema, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del sodio, del oro y del plomo, ¿sí? Ya ustedes lo arman de esta forma y le escriben su nombre, tanto en la parte clásica, stock y sistemática. También quería recalcar que hay algunos óxidos metálicos, ¿no? Que poseen nombres comunes. Uy, que poseen... No, me pasé. Ya, vamos a ver si saldrá. Ya. Entonces, nos indica que hay algunos óxidos metálicos que poseen nombres comunes. Por ejemplo, si vemos este CaO, el óxido de calcio, como nombre común se le va a llamar cal viva. ¿Ok? Si ven Al2 o 3, que es el óxido de aluminio, se le llama también alúmina. ¿Ok? Ese F2 o 3 que hemos hablado ahora, el óxido férrico, se le también como nombre común, que es el hematita. ¿Ok? Entonces, mayormente los óxidos básicos suelen presentarse como nombres comunes. Algunos, no todos. Ahora acá tenemos ejemplo de los óxidos ácidos,
en el cual lo bueno que de estos ejemplos que les he dado una gran ayuda, que cada elemento químico tiene su estado de oxidación, en el cual ya ustedes pueden manejar qué nombre, de acuerdo a la nomenclatura clásica, esto es sistemática, ¿no? Ajá, ejemplo, ¿no? El cloro. Cloro 2 o 7. ¿Cómo se ha formado esto? Mediante la unión del cloro más oxígeno. De acuerdo a su estado de oxidación, se ha, en aspa, ¿no? Estos estados se han ido uno a cada uno, ¿no? Diferente átomo, en el cual nos ha formado el cloro 2 o 7, que viéndolo como es un ácido, inicia con anhídrido. Anhídrido. Ahora, recordemos que está trabajando con el 7. ¿Qué vimos en la nomenclatura clásica? Mencionamos que cuando trabaja de 4 estados de oxidación, el mayor va a tener como sufijo el ico, pero va a tener un prefijo como per, sobre todo en el elemento químico que es el cloro. Se va a iniciar anhídrido perclórico, porque es el mayor de todos, ¿ok? En nomenclatura de Stock se llama óxido de cloro y en el cual su estado de oxidación va a estar en paréntesis. Y sistemática, bueno, como se ve, ¿no? Tengo 7 átomos de oxígeno, heptaóxido de dicloro, ¿ok? Entonces, es así como vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, aquí les he dejado 2 ejemplos, ¿no? Bueno, para que ustedes desarrollen y acá otro ejemplo para que también se puedan guiar o también puedan desglosarlo, ¿no? O sea, cómo se ha formado este SO3, ese cloro 2O o manganeso O2, ¿no? O sea, cómo también pueden practicarlo. Ahora, vamos a hablar acerca de la función de los peróxidos. También va a ser el conjunto de compuestos binarios, ¿no? Cuyo grupo funcional es el ion peróxido, es decir, el oxígeno. Pero este oxígeno va a tener un estado de oxidación -2 arriba y 2 abajo. Es como que se caracteriza el peróxido, ¿no? Y en el cual va a trabajar con elementos que son del grupo 1A y 2A de la tabla periódica. Como es un peróxido, su nomenclatura de estos elementos va a iniciar con peróxido D, ¿ok? De acuerdo al nombre del elemento químico. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el hidrógeno, ¿no? Que es 1 positivo, más la unión de este grupo funcional del peróxido, o -2 con 2, ¿no? Acá también va a haber este cruce, ¿no? En aspa, ¿ok? En el cual el hidrógeno de este -2 va a ir hacia el lado opuesto, que sería 2, y el +1 se va a multiplicar con el 2, sería 2. H2O2. Aquí, ya, H2O2, ¿ok? Entonces, este es el que se le llama prácticamente o clásicamente al peróxido de hidrógeno. Y en su número de Stock sería peróxido de hidrógeno. Bueno, acá faltaría en su estado de oxidación, que sería 1, ¿no? Y acá otro, tenemos al calcio, ¿no? Que estaría trabajando con +2. Acá también en aspa sería, ¿no? El calcio 2 y el oxígeno 2 por 2, 4, ¿no? Y acá, bueno, acá sí lo simplifica y se describiría peróxido de calcio. Pero es importante que el oxígeno siempre tiene que terminar en O2, ¿ok? No puede simplificarse hasta que el oxígeno esté en 1, ¿ok? Acá porque estamos hablando de peróxidos y tenemos que conocer el grupo funcional de este oxígeno. Bueno, acá alegremente sí ha coincidido, ¿no? Para que termine en O2.
Entonces, clásicamente se va a llamar peróxido de calcio y en su nomenclatura de stop sería peróxido de calcio, entre paréntesis, 2 en romanos. Bueno, acá como nota, es importante que en el peróxido el metal debe actuar con su único o su mayor estado de oxidación. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el cual aquí vamos a hablar ahora con el mercurio, ¿no? El mercurio y su estado de oxidación. Bueno, en este caso, disculpen, con su estado de oxidación que es +1 y su grupo peróxido, ¿no? Aquí también en aspita, al final tenemos este mercurio 2 y oxígeno 2. Y en el cual vamos a ver cuál es su nombre clásico y de stop. Clásica, acuérdense qué tipo, qué función química, bueno, de acuerdo al grupo funcional de este grupo, de este compuesto, ¿no? Entonces, hemos trabajado con el peróxido, con el grupo peróxido. Entonces, va a ser un peróxido de mercurio, en este caso de mercurioso, porque tiene 2 estados de oxidación, ¿ok? Está trabajando con el 1. Entonces, peróxido de mercurioso, ¿ok? Todo esas nomenclaturas, sobre todo en la tipo clásica, va a afectar al elemento químico, o sea, va a cambiar al elemento químico, ¿no? En este caso de mercurio, mercurioso. Y en la nomenclatura de stop, otra vez, peróxido de mercurio, pero con su estado de oxidación entre paréntesis. Entonces, acá les puse, ¿no? Ejemplos para que ustedes estén practicando también con los peróxidos, ¿ok? Tenemos acá mercurio otra vez, hierro, cobre y bario. Ahora vamos a hablar acerca de la función hidróxido. En este caso se indica que son compuestos ternarios. ¿Por qué? Porque en ese compuesto va a haber 3 átomos. Y esos 3 átomos va a formar una molécula, ¿verdad? Ahora, ¿por qué 3 átomos? ¿Qué va a haber en este compuesto? Va a haber un hidrógeno, va a haber un oxígeno y un elemento metálico, ¿ok? Pero este hidróxido también, como va a ser 3 elementos, ¿no? Que es el OH, que es el anión hidróxido, o sea, OH-1, es prácticamente el grupo funcional del hidróxido, en el cual va a estar unido con un elemento metálico. Sobre todo que este elemento metálico va a trabajar con su estado de oxidación catiónica, es decir, con su estado de oxidación positiva. No sé si se habrán dado cuenta, pero hay algunos elementos que tienen estado de oxidación negativa. ¿Okay? Hay que también checar eso. ¿Sí? Pero cuando es con hidróxido, tienen que trabajar con un metal en su elemento catiónico. Ahora, ¿qué propiedades? También es importante conocer, ¿no? Las propiedades de los grupos funcionales que vamos a ver, ¿no? Sobre todo les puede ayudar en la parte teórica, ¿no? En las clases, tanto aquí como también cuando inicien ya la química, sobre todo en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice de los hidróxidos? Que a temperatura ambiente son elementos sólidos, pero al tacto van a ser jabonosos o resbalosos, ¿no? Y como son hidróxidos, es decir, son elementos básicos, van a tener este sabor cáustico o amargo. También que son compuestos iónicos, es decir, que van a tener, mayormente iónicos se le llama si son cationes o aniones. En este caso son elementos catiónicos, ¿no? Y que nos indica que en solución acuosa suelen conducir lo que es la corriente eléctrica. También que son solubles en agua y se disocian liberando iones de hidróxido, como que lo que es el OH-1 y los cationes metales, ¿no? Eso es lo que indica cuando se disocian. Y también, como son elementos básicos, van a enrojecer lo que es la fenolftaleína y van a azulear a lo que es al papel tornasol.
y cuando se unen con ácidos, ¿no? Suelen neutralizarse. Y en el cual ahí ya se llama otro compuesto, en el cual vamos a ver más adelante. O sea, ¿qué ocurre cuando un ácido con una base se une? Se neutraliza y va a formar otro compuesto químico que se llamaría ya los sales, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo se obtiene lo que son los hidróxidos? Se van a obtener mediante la unión de un óxido básico más una molécula de agua, ¿ok? Que este va a formar un hidróxido o un elemento metálico que, como sabemos, corresponden a la tabla periódica del grupo A, 1A y grupo 2A, más la unión de una molécula de agua, que esto nos da un hidróxido más, más la formación de una molécula de 2 hidrógenos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo? Pero rápidamente, ¿cómo podemos hallarlo, no? Solamente vamos a unir lo que es el elemento metálico, ¿no? Con su estado de oxidación, más el grupo hidróxido, ¿no? Ese grupo funcional OH-1, en el cual se va en aspa, plin, plin, ¿no? Y que este -1 va a ir al M, al elemento metálico, y este X, que es el estado de oxidación que no sabemos, pero que va a afectar a todo el grupo OH. ¿Ok? Entonces todo el grupo OH va a ser X. Ahora, acá tenemos un ejemplo en el cual, ya bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos al hierro, en el cual, ¿no? Directamente lo vamos a unir con un grupo hidróxido. Hierro es un elemento metálico. Entonces, ¿va a trabajar con qué estado de oxidación? El +2. Entonces, tenemos al hierro +2 y al OH-1. Y aquí, ¿no? También en aspa se va a cruzar estos estados de oxidación, en el cual el hierro va a ir 1 y este hidróxido va a ser 2, ¿no? A todo el OH. Clásicamente se va a llamar, como estamos trabajando con hidróxido, hidróxido ferroso, porque está trabajando con el menor estado de oxidación. Stock sería hidróxido de hierro y estado de oxidación en paréntesis. Y sistemática o de Yupac sería dihidróxido de hierro. ¿Ok? Entonces, es así como se va a trabajar lo que son en la función hidróxido. Acá les he puesto también otros ejercicios que vemos al sodio, ¿no? Al calcio también, ¿no? Y acá sus estados de oxidación de ellos. Ahora vamos con la función ácido. Ya, en la función ácido vamos a ver que son compuestos que van a poseer en su estructura molecular, ¿no? Uno o más átomos de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que prácticamente se va a ver en estos tipos de elementos con función ácido. ¿Ok? En sus propiedades, ¿no? Que obviamente van a tener propiedades diferentes a lo que es la función hidróxida o función básica, ¿no? Que en este caso, en el medio acuoso de la función ácida, se van a ionizar liberando iones de hidrógenos, ¿ya? Protones. Estos tienen sabor agrio, van a ser sustancias corrosivas, capaces de oxidar, degradar o deteriorar cuerpos materiales. Y a diferencia de los hidróxidos, estos van a enrojecer al papel tornasol, van a incolorar la solución de fenolftaleína y van a neutralizar los hidróxidos, ¿no? Cuando hablamos de la función hidróxidos, decían que van a neutralizar a los ácidos. Es porque mencionamos que la unión de un ácido con una base se neutraliza,
¿no? Ya no va a ser ni tan ácido ni tan básico. Y que eso va a dar la formación de un tipo de sal. Ahora, en la función ácido se va a clasificar, ¿no? Acá va a haber dos tipos de función ácido. Tenemos a los hidrácidos y a los ácidos oxácidos, ¿ok? Entonces, en los hidrácidos, ¿no? Tenemos al hidruro, también conocido como hidruro ácido. En este caso van a ser compuestos binarios, es decir, está formado solamente por dos elementos que vamos a ver en este compuesto, en esta molécula, ¿no? Y que dice que a temperatura ambiente son gases. Entonces, en este caso de los hidrácidos, va a trabajar sobre todo con los elementos de la tabla periódica del grupo 6A y 7A, ¿ok? Tenemos ahí al azufre, ¿no? El selenio, el telurio. 7A tenemos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. En el cual, ¿no? También la fórmula, en este caso, va a ser la unión del elemento químico con el hidrógeno. ¿Ok? Y acá el hidrógeno va a ser 1 positivo. ¿Sí? Y también se va a ir en aspa de acuerdo al estado de oxidación del elemento. Y cuando va a ser ácidos oxácidos, ¿no? Se le va a llamar oxácidos. ¿Por qué? En este caso, bueno, también van a ser unos compuestos ternarios porque a este elemento, ¿no? Va a ser la unión de un anhídrido que se acuerdan que tuvimos como mediante la unión de un no metal más compuesto de oxígeno y que esto mediante unido con una molécula de agua me va a dar un tipo de oxácido en el cual dice que son compuestos ternarios. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar de tener 3 elementos químicos. Uno de ellos va a ser el hidrógeno, el compuesto, bueno, el elemento químico, disculpe, y el oxígeno. Y acá también van a estar su número de átomos de cada elemento químico que se va a mencionar, en el cual, para no complicarnos la vida, hay una fórmula en la cual nos vamos a guiar, ¿ok? A ver, ¿con quién de los dos iniciamos de esta función ácida? Vamos a iniciar con los ácidos oxácidos, ¿ok? Mencionamos que son compuestos ternarios covalentes. Se van a diferenciar de los hidráxidos que estos no poseen oxígeno. Se refieren a los hidrácidos que no van a poseer oxígeno. Y que en este caso estos oxácidos sí poseen oxígeno. Ya vimos cómo es la obtención general de ello, ¿no? Que es mediante la unión de un anhídrido, acuérdense, de un elemento no metálico de la tabla periódica, más oxígeno, ¿no? Eso nos forma un anhídrido. Y todo ello se va a unir con una molécula de agua. ¿Ok? Hay que recordaréis, ¿no? Lo que ya hemos visto hace unos 10 minutos, 15 minutos o 20. Entonces, es lo que nos va a dar este oxácido. Ahora, acá nos da una formulación directa de cómo vamos a obtener estos oxácidos. ¿Ok? Aquí, bueno, ¿cómo es la fórmula? En primer lugar, lo que es como un datito, ¿no? Que nos da esta fórmula, que ya nosotros ya tenemos que tener en mente cómo va a ser este compuesto. Nos indica que son 3 elementos, ¿ok? Hidrógeno, elemento químico y oxígeno. Entonces, yo voy a escribirlo así. Hidrógeno, el elemento químico y el oxígeno. Ok. De acuerdo al elemento químico que estoy trabajando, en este caso que debe ser un no metálico, debo conocer sus estados de oxidación. Ya, voy a tener estados de oxidación, tantos negativos como, disculpen, tanto impares como pares. ¿Ok? Recuerden, tanto pares como impares. De acuerdo al estado de oxidación de ello, de acuerdo si es impar o par, yo voy a saber
cuántos átomos voy a ubicar en el hidrógeno y cuántos átomos voy a ubicar en el oxígeno. ¿Okay? Solamente sabiendo el estado de oxidación del elemento químico. Entonces, ejemplo, tenemos de impar cualquier número. Normalmente tenemos 1, 3, 5, 7, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el cloro tiene esos 4 estados de oxidación, ¿sí? Entonces, cuando es impar, el hidrógeno va a estar en unidad, o sea, 1. El elemento químico va a tener el mismo elemento químico, en este caso va a tener, va a trabajar, ¿no? Con el, pongámosles, de 1, 3, 5, 7, el 1, ¿no? E1. Y, bueno, el elemento químico sí no altera nada, no altera, ahí no se pone número, solamente es en el hidrógeno y en el oxígeno, ¿ok? En este caso, en el oxígeno, el elemento estado de oxidación que estamos trabajando es el 1. Entonces, número tal vez no sabemos, se le va a sumar 1 y se le va a dividir entre 2, ¿no? Si es 1, 1 más 1, 2 y entre 2, 1. Entonces, cuando es elemento estado de oxidación, disculpen, impar. ¿Okay? Si es un estado de oxidación par, aquí ya al hidrógeno se le va a poner 2. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula ya. No se va a alterar. Y nuestro estado de oxidación va a estar normal, ¿no? Va a estar unitario. Y nuestro oxígeno, en este caso, este X que no sabemos de estado de oxidación, se va a sumar con 2 y se va a dividir entre 2. ¿Ok? Y ahí nos va a salir al final nuestra fórmula del ácido, ¿no? Nuestro oxácido. Y bueno, acá nos dicen casos especiales como el boro, potasio, arsénico y antimonio. Que en este caso, bueno, son elementos especiales, por así decirlo, que aquí no cumplen lo que es con respecto si es un estado de oxidación impar o par, ¿ok? No cumplen. Viendo que algunos incluso sí tienen, incluso tienen, digamos, creo que si no me equivoco, el fósforo tiene 2, 4, 6, ¿no? O sea, tiene un estado de oxidación par, pero de acuerdo a lo que se ha visto no cumple, ¿ok? Entonces, en este caso son casos especiales que aquí ya al hidrógeno se le va a poner como el número de átomos 3, ¿ok? 3 átomos de hidrógeno aquí. El elemento que se está trabajando va a estar solitario, ¿no? O sea, no tener número de átomos. Y al oxígeno, en este caso, el estado de oxidación del elemento se va a sumar más 3 y se va a dividir en 2. ¿Ok? Y de acuerdo a ello nos va a salir este elemento químico, este compuesto químico ya. Ya, acá nos da un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver. Tenemos del azufre. Nos da que su estado de oxidación es más 2, más 4, más 6. ¿Qué dice? ¿Están los especiales en primer lugar? No, no están los especiales. Pero vemos que, entonces, si no están los especiales, entonces podemos saber que es un estado de oxidación par, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar con esta fórmula? Vamos a poner el H, que va a ser 2, el elemento químico, que va a estar solo, o sea, azufre, ¿eh? Y el oxígeno, en este caso, como está trabajando con el 6, sería 6 más 2 entre 2, en el cual nos daría esta fórmula, H2SO4, que clásicamente se llamaría, como ya estamos trabajando con ácidos, ácido sulfúrico, ¿no? Como es un elemento, el azufre es un elemento también que no, como nosotros lo llamamos, no se va a escribir exactamente, ¿no? No va a ser azuflúrico, o sea, no tendrá sentido, no tiene tampoco sentido, en el cual se le llama sulfúrico, ¿ok? Acuérdense de ICO, ¿no? De ICO porque estamos hablando del elemento, estado de oxidación, el mayor de todos. Entonces, ácido sulfúrico, ¿ok? Acuérdense este nombre, que es un ácido oxácido. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos al carbono.
¿ok? Al carbono. Y aquí, lo mismo, ¿no? También estado de oxidación positivo, ¿no? Lo mismo, ¿no? H2 es el carbono solo y el oxígeno 4 más 2, 6, entre 2, 3. Al final nos sale un ácido carbónico. En nomenclatura de Stock sería un ácido, porque es un ácido, trioxo carbónico en este caso. Bueno, así, trioxo, porque hay 3 oxígenos, carbónico. Ya todo elemento, todo, bueno, compuesto químico que veamos así, tal vez, no sé, o sea, ni siquiera conozcamos el nombre, pero cuando vean un H en ese elemento químico, yo ya sé que es un ácido. Yo ya me da a entender, este es un ácido. No lo voy acá, no me van a negar, ¿ok? Entonces, al saber que este es un ácido, entonces este H2 es el que le va a dar el nombre a ácido. Y solamente acá, bueno, se va a transformar en trioxo porque son 3 oxígenos y carbónico, ¿no? Porque se ha utilizado el más 4, ¿no? Que es su estado de oxidación, el mayor. Bueno, y en paréntesis, bueno, en este caso sería trioxo carbono nada más, ¿no? Porque es en stock, ya su estado de oxidación va en paréntesis. Y en sistemática, en este caso se te tiene que describir a todo. Trioxo carbonato de hidrógeno, trioxo carbónico de hidrógeno sería, ¿no? Bueno, aquí para ver, ¿se acuerdan que les comenté sobre los estados de oxidación, ¿no? De los elementos químicos y en el cual dimos a entender que al final todo el compuesto tiene que ser neutro, es decir, nos tiene que dar sus estados de oxidación negativos. Entonces, y si no cumplía, entonces es prácticamente esa formación de elementos químicos están mal desarrollados. Ahora, entonces, digamos que me dan así. Entonces yo quiero saber si cumple o no cumple. Tal vez pensará, me está inventando, no sé, otra cosa. Entonces, para corroborar que esté bien, vamos a ver, pues, ¿no? Si nos sale cero o no nos sale cero. Entonces, vemos que en el oxígeno, ¿no? Que lo hemos sacado de un anhídrido en el cual se combinaba con un oxígeno. Aquí se le va a poner como estado de oxidación del oxígeno -2. ¿De acuerdo? -2 en el oxígeno, ¿ya? Y el hidrógeno en este caso es 1, es +1, ¿ok? Solo es negativo cuando hablamos de hidruros. En este caso no estamos hablando de hidruros. El hidrógeno es positivo. Ahora, otro truco también para enseñarles. Bueno, ya, primero, y el estado de oxidación del carbono es 4, ¿no? Entonces, aquí se multiplica con la subvalencia de los elementos químicos. En este caso, en el oxígeno tenemos 3. Entonces, se multiplica 3 por -2. ¿Cuánto nos sale? -6. Entonces, en este caso, el hidrógeno, ¿cuánto nos sale? 1 por 2, 2. Y el carbono que está 1, 1 por 4, 4. 4 más 2, 6. Entonces, sí cumple el estado de esta neutralidad en este compuesto. Entonces, sí, entonces al desarrollarlo así, ya nos da a entender que sí está bien formulado prácticamente, ¿no? Esa es una forma para checar, ¿no? Que sí está bien. Otra fórmula, otro truco que podemos sacar de acá, tal vez nos dan este compuesto. No hay, ya, otra vez este compuesto, acá, H2CO. Yo sé, digamos, del carbono que tiene 2 estados de oxidación, pero yo no me acuerdo si es el mayor o si es el menor.
Entonces, ¿cómo hago también para corroborar su estado de oxidación de un elemento químico? Lo mismo, buscamos su estado de oxidación. Del oxígeno es -2, del hidrógeno es 1. Entonces, si tengo -6 acá, tengo de hidrógeno 1 por 2. Entonces, del carbono, ¿cuánto sería su estado de oxidación? Sería 4, ¿no? Para llegar a 6. Entonces, a veces también es una forma para poder hallar su estado de oxidación del carbono, que está trabajando con 4. Tal vez yo sí sé que tiene 2. Entonces, de acuerdo, o sea, tiene su otro estado de oxidación es 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, yo sé que voy a trabajar, en este caso, de una forma clásica, carbónico, ¿no? Ya no pondría carbonoso, porque como así, tal vez los nervios o como no estamos en constante verificación de los elementos químicos con su estado de oxidación, nos podemos olvidar, ¿no? Y tal vez con esta ayudadita ya nos hace un pequeño recordaris de cómo se puede hallar, ¿verdad? Entonces es como que les puede ayudar. Yo sé que les va a ayudar cuando ya estén llevando las clases de química general en la facultad. ¿Sí? Entonces, porque ahí más abajo le he puesto varios ejercicios, ¿ok? Que si nos da el tiempo lo desarrollamos, o si no, ya los dejo a ustedes como para que practiquen, ¿no? Practiquen y se acuerden el estado de oxidación de los elementos químicos, porque sinceramente lo van a ver en química. Y bueno, para que no sufran después, ¿no? Y ya tengan ese recordar. Y si en pre les ha ido súper bien, entonces magníficamente les va a ir bien, ¿no? Y bueno, acá ya les he puesto eh, ejercicios en el cual ustedes van a desarrollar, ¿no? De acuerdo a la fórmula, o incluso ustedes mismos se pueden desarrollar inventarse ejercicios para ver si funcionan o no, pero de acuerdo a la teoría sí puede funcionar, ¿no? Si voy yo a unir un elemento metálico con un oxígeno y de acuerdo a eso, digo, o también un elemento no metálico más oxígeno más agua, ya estoy formando un ácido, ¿no? Entonces, también ustedes mismos pueden desarrollar si ya tienen la teoría, ¿no? Ya, bueno, y acá les dejo ejercicios. Estos son ejercicios básicos, ¿ah? Más abajo sí son los verdaderos ejercicios que tampoco están difíciles, ¿ah? Ya, vale, seguimos. Acá hay otro mire, acá tenemos del potasio. Ay, mire, le he puesto con ayudadita todavía. Ya, bueno, tenemos el potasio que recordamos que es, ya miren, es 1, 3, 5. Me había confundido. Les había mencionado que era 2, 4, 6. No, ese no es potasio, es fósforo. El fósforo, miren, que es parte de los elementos especiales que checamos, ¿se acuerdan? Y en el cual son elementos impares. Y no, bueno, químicamente, ¿no? Mediante esas fórmulas de los estados de oxidación impares no iba a coincidir, no iba a dar. Ya, entonces, de esta forma sí va a coincidir, ¿no? Y entonces así se puede hallar. Ya, bueno, su trabajo de ustedes es ver, ¿no? El nombre, tanto su nomenclatura, tanto clásica, stock y de yupa, ¿ok? De estos elementos. Ahora vamos a trabajar con los hidrácidos. Entonces, con los ácidos hidrácidos van a ser compuestos binarios que se obtienen por la combinación del hidrógeno con los elementos no metales del grupo, que son 7A y 6A, excepto el oxígeno que es del 6A, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene, no? ¿Cuál es la fórmula de este ácido hidrácido? Es la unión del hidrógeno más el elemento químico. En este caso es un hidrácido, hidra de los hidrógenos, ¿no? Y bueno, ácidos porque al unir se forma un ácido. Ya recordamos que todo elemento que tenga un hidrógeno es un ácido. Todo elemento que veamos, tal vez no sepamos el nombre raro, largo. Bueno, largo, si ven un H, un compuesto químico, es un ácido. No lo toquen, peligro, ¿ok? Igual peligroso todo ácido, ¿no? Y bueno, entonces se va a combinar, ¿no? Los estados de oxidación en aspa y va a ser HN, elemento químico, ¿ok?
En este caso sí el H va a estar adelante. Bueno, hemos visto que cuando son ácidos los H van a estar adelante, ¿no? Acá vemos el grupo del 7A de la tabla periódica van a tener un estado de oxidación -1 y el de 6A estado de oxidación -2, ¿sí? Miren, esos estados de oxidación ya son negativos en hidrácidos, ¿ah? Cuando son hidrácidos, a diferencia de los oxácidos, sus estados de oxidación eran positivos, miren. Pero de los hidrácidos, sus estados de oxidación son negativos porque son electronegativamente. ¿Ok? Tenemos al flúor. Recordemos que el flúor es electronegativamente de todos. También tenemos a ese de azufre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver su nomenclatura. Va a ser el nombre del elemento más uro de hidrógeno. ¿Ok? O sea, el elemento que va a ser, bueno, en simples palabras, afectado o unido con el hidrógeno es el que va a cambiar su nombre. En este caso vemos al hidrógeno, es uno positivo, ¿no? Más el flúor, que en este caso el flúor va a ser uno negativo porque es el más electronegativo. Puede ser una pregunta, ¿cuál de todos los elementos de la tabla periódica es el más electronegativo? Es el flúor, la respuesta sería el flúor. Y entonces se va a unir, ¿no? Y se une, ¿no? Primero el hidrógeno, después el elemento químico, en este caso flúor, como es 1,1, se escribe así nada más. Y se va a iniciar con el nombre del elemento químico, del flúor. Pero en este caso nos indica que va a tener en uro. Fluoruro de hidrógeno. El azufre es -2 su estado de oxidación porque si lo relacionamos va a formar parte del grupo 6A de la tabla, ¿no? Entonces también va a ir en aspa y al final el hidrógeno va a tener 2 átomos y el azufre 1, ¿no? Y se va a llamar sulfuro de hidrógeno. ¿Ok? Entonces es así como llamaríamos a los ácidos hidrácidos. Ahora, también como estos compuestos son polares, se llegan a disolver en el agua y se le van a conocer también como ácidos hidrácidos después, ¿no? Se llegan a disolver en el agua y se le conocen como ácidos hidrácidos. Estas mezclas se nombran antecediendo la palabra ácido y sustituyendo la terminación de uro por hídrico. Acá hemos hablado sobre todo la parte solamente del elemento químico con el hidrógeno, que ya sabe que es un ácido, bueno, ¿no? Pero al unirlo con una molécula de agua, ya llevaría netamente el nombre de ácido, ¿ok? Entonces, este elemento que formamos del sulfuro de hidrógeno, no, disculpen, fluoruro de hidrógeno más molécula de agua, ¿no? Se va a formar un ácido, se escribiría tal cual, ¿no? HF, pero ya se nombraría el elemento ácido, ¿ok? Y este sería un ácido de que era fluoruro, ese uro se cambiaría a hídrico, fluorhídrico. Y acá igual, el H2S, ¿no? Y sería ya un ácido sulfídrico. ¿Ok? Acá, entonces, anteriormente solamente sería un hidruro, para no confundirlos, ¿ok? Entonces, es como que el inicio para formar un ácido hidrácido. Primero, si es hidrógeno más un elemento químico, sería hidruro nada más, ¿ok? Es un hidruro. Y este hidruro para tenerlo como nombre sería fluoruro de hidrógeno. Aún no sería un ácido. Molécula, para que sea un ácido, se tiene que combinar con una molécula de agua, ¿ok? Para no confundirlos. Aunque al final van a tener el mismo nombre, pero ya son ácidos. ¿Por qué? Porque ha habido una previa de ese hidruro con la unión de una molécula de agua. Agua. Entonces se formaría el ácido hídrico. Ok. Ahora, otro tema también son los iones, ¿ok? En el cual
cuando hablamos de iones, van a ser especies que poseen una carga eléctrica neta diferente de cero. Pueden ser monoatómicos o poliatómicos, en el cual tenemos dos tipos, los iones catiónicos y los iones aniónicos. En el caso de los catiónicos, se genera cuando un átomo pierde uno o más electrones o el hidróxido pierde, o sea, en este caso el hidróxido es el OH-1. Tenemos a los cationes monoatómicos. Esto se relaciona también de acuerdo a su estado de oxidación, ¿ok? Por ejemplo, este, este elemento químico que es el magnesio, el cobre, el hierro, vamos a ver que tiene un estado de oxidación más 2, en el cual le corresponde ser un elemento catiónico. Y bueno, también nos indica que cuando solamente tiene un estado de oxidación y está solito, este es un elemento que no está unido con nadie, ni con oxígeno, ¿no? Pero en primer lugar, con oxígeno no vemos, o con un hidrógeno también puede estar unido, que sería un hidruro metálico, ¿no? Pero vemos que no está unido, está solito, entonces sería un ion magnesio, se llamaría como nomenclatura de Stokes, ¿no? También puede ser entre paréntesis, ¿no? 2 en romano. Y en su nomenclatura clásica sería magnésico, ¿no? Porque solamente tiene un estado de oxidación. En el caso de cobre, cobre sí tiene 2, ¿no? Tiene más 1, más 2, si no me equivoco, el cobre. Entonces, como es un elemento solo, se va a llamar ion cobre, ¿no? Y ion cobre, y su estado de oxidación va a ser 1. Como es el menor de estado de oxidación, se va a llamar también cuproso. ¿Ok? Esos son ejemplos de estos cationes. Y la parte de anión se genera cuando el ácido pierde hidrógenos, en este caso en forma de H1, de hidrógeno, ¿no? Para ver, ¿cómo podemos formar un anión o cómo tenemos en cuenta de un anión? En primer lugar, podemos también relacionarlo cuando tiene un estado de oxidación negativo, pero el elemento químico, no el grupo, el elemento químico, ¿ok? No el grupo funcional, el elemento químico, ¿ok? Ahora, vemos, en este caso podemos tener como ejemplo a esta fórmula que es un ácido, ¿no? Cuando vemos un H, elemento químico, y oxígeno, es un ácido. ¿Ok? Entonces, este ácido va a liberar, dice, número de hidrogeniones. Va a liberarlo. Y al final voy a tener un ion. ¿Por qué? Porque pierde esos hidrógenos. Pero esos hidrógenos no los voy a eliminar, por así decirlo, sino se va a representar de una forma negativa. Es decir, si hidrógeno tuvo X átomos, no sé, 2 átomos, 3, lo que sea, o 1, entonces esos números de hidrogeniones que se ha liberado se va a volver menos, ¿ya? Menos, no sé, menos 1, menos 2, de acuerdo al número de hidrógenos que se ha eliminado. Y si ustedes comprueban ese estado de oxidación que van a tener una sumatoria neutra ambos elementos, van a ver que sí va a funcionar. Al final nos va a quedar de acuerdo, digamos, menos 2, menos 3, o sea, sí va a valer esa fórmula química. Ahora, también nos indica que de acuerdo al tipo de ácido, ya sea oxácido o hidrácido, que si tienen si vemos que es un ácido, terminan en oso, ico o hídrico, ¿se acuerdan? Lo que hemos hablado. Ahora, pero si terminan estos elementos en aniones, ya se convierten en ito, ato y uro, ¿ok? Cuando ese elemento químico, este elemento, cuando libera hidrógenos y ya se forma un anión porque tiene un estado de oxidación negativo, cambia de nombre. Si era un oxácido que terminaba en oso, se convierte en ito. Si era un oxácido que terminaba en ico, se convierte en ato. Y en el cual, si lo unimos con un elemento básico, porque esto es un ácido, obviamente, se convertiría en una sal, porque se van a neutralizar, pero sería un tipo oxisal. Y en todo caso, en hidrácido,
que termina en hídrico y después este hídrico se cambiaría en uro y sería un tipo de sal aloidea, ¿no? Vamos a ver acá ejemplos. Uy, ya. Vemos acá, sobre todo de un ácido, ¿sí? Mayormente son ejemplos de ello. Anión de un hidrácido. Por ejemplo, este cloruro, hidrógeno, cloruro de hidrógeno, ¿no? No, bueno, acá no dice que es ácido, entonces ya está, es un cloruro de hidrógeno que ya ha sido combinado con una molécula de agua y que finalmente ha tenido este tipo de fórmula química, ¿no? Nos dice que va a perder un hidrógeno, en el cual ese hidrógeno que se perdió, que es 1, quedaría el mismo elemento y se tendría como exponente -1, en el cual se llamaría cloruro. Asimismo con estos otros ácidos, ¿no? Como el flúor, el bromo y el yodo, ¿no? -1, fluoruro, bromuro, yoduro. ¿Ok? Luego en los oxácidos, ¿no? Lo mismo, miren, lo que ya hemos mencionado de este ácido, ¿no? Oxácido, que tendrá en oso ico al llevar un hidrogenión o números de hidrogeniones de acuerdo si es menor o mayor, si tienen 2, ¿no? El oso va a terminar en ito y el ico va a terminar en ato. Ejemplo, tenemos este ácido sulfúrico que previamente viene de un metal más oxígeno más una molécula de agua. Ácido sulfúrico. Dice que va a liberar 2 oxígenos. Entonces, si va a liberar 2 oxígenos, se va a escribir el mismo elemento, el SO4, y se va a llevar a estos hidrógenos liberados en -2, en el cual se va a llamar ion sulfato, porque antes se llamaba ico y ahora se llama sulfato. ¿No? Bueno, y acá, sobre todo en el H2SO4, ¿no? Continuando con ello, por ejemplo, miren, pero dice que ahora va a liberar un hidrógeno. Entonces, si va a liberar un hidrógeno, sería, el H se quedaría, ¿no? HCO4 y solamente sería -1, ¿ok? No sería -2, porque dice que solamente libera un hidrógeno, en el cual se llamaría ion bisulfato, también se puede llamar hidrógeno sulfato o sulfato ácido. ¿Ok? Acá también vemos, ¿no? En este caso, en el ácido nitroso, que libera un hidrógeno. Bueno, acá sí hay una molécula, un átomo de hidrógeno, acá sería NO2 a la -1, ¿no? En el cual sería ion nitrito, porque vemos que tenían oso, ahora tienen ito. Ok, ya. Bueno, entonces acá para poder un poquito ahondar de esto, creo que es como un resumen prácticamente, ¿no? Aquí en esta tabla también les puede ayudar bastante. Acá los elementos químicos de la tabla periódica. Vamos a dividirlo si es metal o no metal, ¿no? Si es un elemento metálico y lo quiero unir con una molécula de hidrógeno, ¿no? Es un elemento metálico, más hidrógeno nos formaría un hidruro metálico. Pero si es no metal, pero acá tenemos que considerar si son del grupo 6A y 7A, ¿no? O si son otros elementos metálicos especiales como el boro, el carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, ¿no? En cualquiera de ellos dos se combina con una molécula de hidrógeno, ¿no? Bueno, claro, una molécula de hidrógeno en el cual son 2 átomos de hidrógeno, vamos a tener 2 tipos de hidrácidos. En caso de 6A y 7A van a llamarse hidrácidos, pero si son estos elementos especiales, son hidruros especiales, se le va a llamar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si este hidrácido, como ya hemos visto, ¿no? Se combina con una molécula de agua? Ya sería ácido, y sería un ácido hidrácido. ¿Y qué mencionamos cuando un ácido se une con una base? Es decir, con un hidróxido o una base, se van a neutralizar, ¿no? Entonces va a formar un tipo de sal. O sea, vamos a hablar de sales. Pero va a ser una sal aloidea. ¿Por qué? Porque la unión previamente de estos elementos, bueno, de estos compuestos,
¿no? Es de un ácido hidrácido que previamente ha sido unido mediante una molécula de hidrógeno. Que a diferencia de que vamos a ver el siguiente, de cualquier elemento de la tabla periódica, ya sea metal y no metálico, en ese caso, si es un metal unido más oxígeno, se va a llamar un óxido metálico o básico, y si es no metal más oxígeno, un óxido no metálico o un anhídrido, ¿ok? Entonces ya son diferentes nombres. Y unido más una molécula de agua, tenemos acá que es metálico, se va a llamar hidróxido o base. Y si es no metálico o ácido o anhídrido, se va a llamar ácido oxácido. Oxácido, ¿ok? Porque ya previa unión de un metal más oxígeno. A diferencia de es previa unión de un no metal más un hidrógeno. ¿Ok? Y que como hemos visto, que la reacción de ambas se neutraliza y van a formar una sal. En este caso va a ser una sal tipo oxisal porque viene de la previa unión de un oxígeno. ¿Ok? Espero que haya quedado claro en esa parte. Ahora, entonces vamos a hablar acerca de la función de la sal, ¿no? En el cual ellos están constituidos por cationes y aniones, en el cual van a ser compuestos iónicos. Es decir, por eso hemos hablado de estos cationes y aniones, por algo le hemos mencionado. Porque sí, literal, va a unirse un compuesto catión con un compuesto anión, que vamos a verlo, a ver si vemos ahí ejercicios, ¿no? Que nos indica que a temperatura ambiental, aproximadamente de una temperatura de 25 grados, van a ser sólidos. También que son malos conductores de corriente eléctrica, pero en medio acuoso llegan a conducir lo que es la corriente eléctrica. La mayoría de sal son solubles en agua y se disocian también liberando iones, ¿no? El más conocido que todos sabemos es el cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal común, que es un tipo de sal aloidea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una previa unión del elemento no metálico, en este caso que es el cloro, con un hidrógeno, ¿se acuerdan? Y bueno, dijimos que es la unión de un catión y anión. En este caso el cloro es el anión y el sodio es el catión, ¿no? Que vamos a verlo también. Por eso es un tipo de sal aloidea. Otro que es el dicromato de potasio, una sal oxisal, es decir, que hay una previa unión del elemento, ¿no? En este caso el cromo con un oxígeno. Y otro también que es el bicarbonato de sodio, que es también tipo de sal oxisal. Bueno, acá lo que hemos mencionado igual que cómo es la unión de un ácido más un hidróxido, que nos da, forma una sal, con también mediante liberación de una molécula de agua. Ok, acá vemos si es una sal hidrácida, nos va a dar una sal aloidea. Si es un ácido oxácido, nos va a dar una sal oxisal. Y acá también se puede obtener mediante la unión de un metal activo más un ácido, de acuerdo si es hidrácido o oxácido, que nos va a dar también la formación de una sal más una formación de un compuesto, de dos átomos de hidrógeno. Ahora, vamos a ver, ya sabemos que en la función de las sales, ¿no? Se van a nombrar también, así como vimos los compuestos aniónicos, ¿no? Que si terminaban en ico, se cambiaban por otros términos. Lo mismo va a ocurrir en la sal. O sea, se van a nombrar cambiando las terminaciones. Si terminaban estos elementos, estos ácidos, no, en oxo, se van a cambiar por ito. Y el ico por ato. Así como el hídrico también por uro. ¿Ok? Por ejemplo, la sal oxisal. Dijimos que provienen de los ácidos oxácidos, ¿no? En el cual se va a cambiar esas terminaciones que ya mencionamos mediante la unión de una molécula de hidróxido. Bueno, el grupo funcional hidróxido nos va a dar un tipo de sal oxisal más una formación de molécula de agua. Ahora, tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el H2SO4, más la unión del dihidróxido de calcio.
Es decir, tenemos la unión de un ácido más una base. Si nos dan eso, ¿qué nos va a dar? Una sal tipo oxisal, porque vemos acá que es un ácido hidrácido. No, es un ácido oxaácido. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica? Recuerden la teoría, dice que es la unión de un catión más un anión. Entonces, ¿qué vemos? En este caso, en el hidróxido de calcio vemos la base, pero de estos vemos que el calcio es un catión, ¿ok? Mientras que si recordamos a los aniones oxácidos, ¿se acuerdan? Prácticamente lo que es este SO4 se vuelve anión, ¿no? Sería SO4 a la menos 12. Se volvería de tal forma que nos da a entender que este H2CO4 va a ser nuestro anión, ¿no? En este caso el SO4, bueno, menos 2. Entonces, vamos a unir pues este catión más este anión. Entonces, en primer lugar, va a ir el catión, ¿no? Que es el calcio, y después va a ir el compuesto anión, en este caso que es el SO4, ¿sí? Y lo que queda, que es el H2 y OH, ¿no? 2, nos va a dar lo que es una molécula de agua. Entonces, si mencionamos que todo elemento que terminaría en ico, ¿en qué se va a convertir? ¿En qué? En ato, ¿no? Todo elemento que termina en ico se termina en ato, ¿no? Entonces, si era allá, y va a iniciar con el nombre del ácido, ¿ok? Entonces sería sulfato. Y es un poco enredoso, ¿no? Primero es la unión del catión con el anión, pero va a tener primero con el nombre del ácido. O bueno, de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a la primera unión, cómo se ha hecho. Entonces, de acuerdo a este orden, si inicio con ácido sulfúrico, entonces todo esto primero se va a transformar en sulfato, ya no sería hidróxido, ¿no? Sería junto con de calcio, más una molécula de agua respectivamente, ¿no? Entonces, lo que se va a formar en este tipo de sal. Ahora acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos acá a lo que es el cobre. El cobre más, bueno, acá ya lo tenemos prácticamente, ¿no? Ya hecho, ¿no? También que, para ver, ¿cómo les puedo explicar acá? Ya, en primer lugar, que la sal oxisal se caracteriza de la sal aloidea porque vamos a ver moléculas de oxígeno, ¿ok? Entonces, esto viene prácticamente de un ácido sulfúrico, ¿no? Del SO4 menos 2, más la unión de, en este caso, un cobre, me imagino, con un hidróxido de cobre, ¿no? Y en el cual a la unión de ambos, ¿no? Primero es la unión del elemento metálico más disculpen, del elemento catiónico más la unión del elemento aniónico, ¿no? De acuerdo al estado de oxidación, en este caso del cobre, va a ser 2. Y yo llamaríamos acá sulfato porque viene del ácido sulfúrico, ¿no? Sería sulfato cúprico porque estaría trabajando con el estado de oxidación 2. ¿Sí? Y entonces, ya. Entonces tendríamos un sulfato cúprico. Y también tendríamos un sulfato de cobre con estado de oxidación 2. ¿Ok? Entonces, para que no sea enredoso y que tenga un poco de sentido, vamos a realizar nuestro estado de oxidación que también se va a ver en las sales, ¿ya? Para ver. Ya, ok. Entonces, vamos a ver acá en sodio, disculpen, en cobre, ya. El oxígeno, ¿se acuerdan cuánto era su estado de oxidación? Sí, era menos 2, ¿verdad? Menos 2, ¿no? Y del cobre, en este caso, nos indica que está trabajando con el 2. Ahí, con el 2.
¿ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? Menos 8, ¿verdad? Y el otro sale 2, porque 2 por 1, 2. Y entonces, el azufre, bueno, en este caso, como viene del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces va a trabajar con su mayor estado de oxidación, que sería el 6, ¿ok? Entonces, es un elemento, disculpe, un compuesto químico que sí ha sido bien formulado, ¿no? Porque vemos que 2 más 6, 8, menos 8 nos daría 0, en el cual sí cumple con esta formulación, ¿sí? Acá nos da a entender lo que es la nomenclatura clásica y la nomenclatura de Stock, ¿sí? A veces tal vez no recordemos lo que es el estado de oxidación. Bueno, en primer lugar sí tenemos que conocer el estado de oxidación del azufre, porque ya ha habido una previa formación de este compuesto de ser un ácido, ¿no? Entonces yo ya sé cuál es el estado de oxidación que trabajé con el azufre. Tal vez con el cobre aún no, ¿no? No puede ser dado porque yo no sé qué estado de oxidación. En este caso ya me lo dio, ¿no? El ejercicio, ¿no? Entonces, en el cual para saber, ¿no? Cuál es el estado de oxidación del cobre, entonces puedo desarrollar mediante esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que vamos a ver que acá el oxígeno es 2, ¿no? En el nitrógeno, este va a trabajar con solamente tiene 2, 1 y 3. No, 3 y 5, si no recuerdo, 3 y 5. Entonces, el nitrógeno va a trabajar con el elemento 3. Entonces, yo no sé cuál es el elemento del oro, en este caso del Au, ¿no? Y este va a trabajar con el elemento, en este caso, mira, 2 por menos 2, 4. Y el nitrógeno solo 3. Entonces, para llegar a menos 4, ¿con cuánto trabajaría el oro? Con 1, ¿verdad? Entonces, es así como también puedo hallar, ¿no? Puedo hallar con qué estado de oxidación puede trabajar y le puedo dar el nombre o le puedo dar, tal vez si me piden en nomenclatura de stock, ¿no? Tal vez en nomenclatura de stock nos puede simplificar la vida, ¿no? Pero mayormente se pide en nomenclatura clásica que yo he visto, ¿ah? Me acuerdo de mayormente lo que les va a pedir es en las prácticas que se da en laboratorio, tal vez les puedan poner ya tanto en sales como en lo que es ácidos o hidróxidos o peróxidos, ¿no? Suelen preguntar lo que son la nomenclatura clásica. Aunque también pueden ser ambas, ¿no? Ya de acuerdo a ustedes, si quieren lucirse, les pueden poner incluso las 3 nomenclaturas que ya han, ya han visto, ¿no? Bueno, bueno, entonces es así como podemos también hallar el estado de oxidación de los elementos, ¿no? Y bueno, ese es oxisal porque vamos a ver que en este tipo de sal va a haber molécula de oxígeno. Y bueno, su nomenclatura clásica sería nitrito porque es el menor número de valencia, auroso, ¿no? Porque también es el menor estado de oxidación del oro. Y el nomenclatura de Stroke también sería nitrito de oro, ¿no? Ya. A ver, continuamos. Ya. Y ahora vamos a hacer el tipo de sal aloidea. En este caso es un ácido hidrácido más la unión de un hidróxido en el cual nos da una sal aloidea más una molécula de agua. Y bueno, acá tenemos el ácido bromhídrico, en este caso que es la unión del bromo más la molécula de hidrógeno, ¿no? O sea, pero con una previa unión ya de una molécula de agua, en el cual nos va a dar ello. HBr, más un hidróxido de potasio, que es el KOH. ¿Qué dijimos? Que primero es el catión y después el anión. En este caso el catión lo tiene el hidróxido, que es el potasio, y el anión lo va a tener el ácido, ¿no? Que es el bromo, en el cual ambos nos va a dar bromuro, o sea, de anhídrico, bromuro de potasio más liberación de agua. ¿Sí? En este caso vamos a ver que este tipo de sal no va a haber molécula de oxígeno, ¿ok?
ya vino con una previa unión al hidrógeno, ¿sí? Creo que es un poco más sencillo, ¿no? Entonces ya sabemos que es un cloruro y sabemos que el cobre va a trabajar con el menor estado de oxidación, y tal sería un cloruro cuproso o cloruro de cobre con estado de oxidación 1. Y el otro sería el plomo con el azufre, ¿no? Que en este caso sería un sulfuro, porque ya sabemos que viene del ácido sulfídrico, ¿no? En este caso sería un sulfuro de plumboso porque está trabajando con el menor estado de oxidación, ¿sí? Y bueno, chicos, acá les dejo acá varios nombres para que ustedes lo conviertan en elemento, en compuesto químico, ¿no? Hay combinación de todo. Mira, por ejemplo, acá el fluoruro de amonio, ¿no? El cual ya es un tipo de sal. El óxido de titanio, ¿no? Acá vamos a hablar de los óxidos, el ácido bórico, ¿no? El hidróxido de cadmio, sulfuro de manganeso. Incluso, mira, acá tenemos qué tipo de nomenclatura de stop, ¿no? En el cual ya, y miren, ya les doy el estado de oxidación. Fosfato de cobalto, fosfato de hierro, ¿no? Entonces es aquí donde para que ustedes estén practicando, sobre todo para que se acuerden el estado de oxidación, ¿ok? De estos elementos que van a ver, ¿ok? O tal vez recuerden ya lo que han visto, ¿no? En su época preuniversitaria. Después acá les doy también ejemplos de elementos químicos, ¿no? Compuestos químicos, disculpen, en el cual ustedes tienen que poner los nombres, ¿no? Los nombres y bueno, ¿no? También acordarse también de los estados de oxidación de estos elementos. Ya. A ver, no sé si... ya. Y bueno, acá están las referencias bibliográficas donde me guié, ¿no? De estos temas del día de hoy, ¿no? En el cual hay varias, infinidades, ¿no? Y bueno, entonces eso sería el tema del día de hoy. Espero que haya quedado comprendido. Si en todo caso ha habido alguna duda, no duden, pueden preguntar, disculpen, o tal vez me pueden escribir internamente, no hay problema para mí. Y bueno, ¿no? Como también soy miembro de parte de COEM, ¿no? Brigadas, y asimismo acá también tenemos nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? En el cual no dude en seguirlo. Y bueno, y esto es parte de la clase de hoy, y siempre recordar esa frase, porque ser brigadistas es la esencia de mi ser, ¿no? Y bueno, eso sería el tema del día de hoy acerca de química, el tema de química general, ¿no? Acerca de este curso. Y bueno, entonces eso sería todo.